Me llamo don Lorenzo Ibáñez. Tengo 72 años y vivo solo en un piso antiguo del barrio de Santuchu, en Bilbao. A la 1 de la madrugada, cuando el silencio suele ser tan espeso que uno escucha hasta el crujido de las vigas, sonó el teléfono fijo del pasillo. Nada tendría de extraño, si no fuera porque la voz que escuché después pertenecía a mi hijo Daniel, muerto desde hacía 3 años. Antes de seguir, te pido algo. Si estás oyendo esta historia desde tu móvil, suscríbete, dale a me gusta y cuéntame desde qué ciudad de España me escuchas, porque lo que voy a narrar todavía me eriza la piel. Aquella noche me desperté sobresaltado. A mi edad, uno se levanta a medianoche para ir al baño, no porque alguien llame. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas y la luz tenue del farol de la calle se filtraba por las cortinas. Me incorporé con torpeza, busqué las gafas y avancé por el pasillo, sintiendo el eco de mis propios pasos en aquella casa demasiado silenciosa desde que mi esposa Esther falleció y, un año después, perdimos a Daniel en un accidente. El teléfono seguía insistiendo con un timbre agudo, casi impaciente. Cuando por fin estiré la mano para cogerlo, dejó de sonar. Pero un segundo después estalló otra vez, tan cerca de mi oído que di un salto. «¿Hola?», dije con voz rota. Solo escuché la lluvia, lejana, como si el aparato estuviera conectado al cielo sobre Bilbao. Entonces habló una voz masculina, suave, temblorosa. «Aita, ábreme. Fuera hace frío». Sentí que la sangre se me congelaba. Aquella forma de decir Aita, tan nuestra, pertenecía únicamente a Daniel. Tragué saliva. «¿Quién eres?», pregunté intentando sonar firme. «Mi hijo murió hace 3 años». Hubo una respiración profunda. Luego la voz dijo algo que me deshizo por dentro. «Cuando tengas miedo, enciende la luz en el corazón». Esa frase solo la compartíamos él y yo. La inventamos cuando se fue la luz en casa, y él, con 6 años, lloraba en la oscuridad. Nunca se la conté a nadie. «Si realmente eres Daniel», susurré, «dime de qué color era tu primer chubasquero». La respuesta llegó sin dudar. «Rojo». Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, mientras, sin darme cuenta, mis pasos me llevaban hacia la puerta principal. Y al otro lado, alguien volvió a llamar. Toc, toc. «Aita, abre, tengo frío». Un chubasquero rojo pequeño que me compraste en el mercadillo de la Ribera, ¿te acuerdas? Aquel día volvimos calados porque tú, Aita, te olvidaste el paraguas en casa. Sentí que las piernas me fallaban. Ese recuerdo era demasiado concreto, demasiado íntimo. Jamás lo mencioné a nadie. Cuando llegué a la puerta del piso, la tenue luz del salón iluminaba apenas la madera desgastada. El porche exterior estaba a oscuras, apenas tocado por la llovizna que caía sobre Santuchu. Puse la mano en el picaporte. «¿Dónde estás ahora?», pregunté con un hilo de voz. «Aquí mismo, delante de la casa», respondió. La voz venía desde 2 lugares a la vez, desde el auricular, y muy débil, desde el otro lado de la puerta. «Por favor, ábreme, no aguanto el frío». Colgué lentamente y dejé el teléfono sobre la mesita del pasillo. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía cada latido en las sienes. Me incliné hacia la mirilla y entonces lo vi. Daniel estaba de pie bajo la llovizna, empapado, el pelo pegado a la frente, la cazadora roja que tanto usaba hecha un trapo. Su rostro estaba pálido, pero era el suyo, el que conocía de memoria, el mismo que visitaba en fotografías y en el nicho del cementerio de Begoña. Alzó la cabeza justo hacia la mirilla, como si supiera que lo observaba. Nuestros ojos se encontraron a través del pequeño círculo de vidrio. Sus labios se curvaron en aquella sonrisa breve que usaba para pedirme calma cuando era niño. Lo vi articular sin sonido. «Aita», y aunque no lo escuché, supe exactamente lo que decía.
Todavía guardas mi nota detrás de la foto de tu boda, ¿verdad? Retrocedí hasta chocar con la pared. Aquella nota la escribió él con 7 años y la escondió detrás del marco de una foto de Esther y mía. Solo él y yo conocíamos ese detalle. Afuera, aquella figura, fuera lo que fuese, golpeó la puerta con el mismo ritmo que usaba cuando volvía tarde y temía mi enfado. Toc, toc, toc. Aita, abre por favor. Las lágrimas me nublaron la vista. Nostalgia y miedo se mezclaron sin control. ¿Cómo podía estar mi hijo, muerto desde hacía 3 años, bajo la lluvia de Bilbao? Finalmente hice lo único que mi mente alcanzó a decidir. Giré la llave y abrí unos centímetros. Del otro lado solo había viento frío, olor a tierra mojada y el callejón oscuro. Ni Daniel, ni nadie. Daniel, susurré. Silencio. Cerré la puerta temblando y eché el cerrojo 2 veces. Me quedé apoyado allí, intentando respirar. Volví al dormitorio como un autómata. El reloj marcaba los segundos con un ruido insoportablemente claro. No sé a qué hora me venció el sueño. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, una cosa me dejó paralizado. Al girar la llave, el aire frío de la mañana entró con olor a tierra mojada y restos de lluvia. Bajé la vista hacia el suelo del pequeño portal. Sobre las baldosas había huellas húmedas, pequeñas, descalzas, como si alguien hubiera permanecido allí un buen rato, temblando bajo la llovizna de Bilbao. Me agarré con fuerza al marco para no caerme. El corazón volvió a desbocarse. Las huellas avanzaban unos pasos hacia la verja metálica y se perdían justo donde el suelo ya estaba seco. En el picaporte, la marca borrosa de una mano mojada oscurecía la madera. Tragué saliva con dificultad. Lorenzo, solo te falta dormir un poco, murmuré usando mi propio nombre, como me reprendía mi madre cuando era niño. Estás mayor, no te creas todo lo que ves. Pero el frío en la nuca seguía ahí. A las 9 en punto, sonó el timbre de la verja. Me sobresalté. Miré por la ventana. Era don Rogelio, mi vecino, con el pijama aún a medio colocar y la boina ladeada. A su lado estaba doña Teresa, con una bolsa de plástico en la mano. Salí al porche intentando sonreír. «Buenos días, don Rogelio, doña Teresa». «Buenos días, don Lorenzo», respondió él. «¿Todo bien? Ayer vi la luz de su sala encendida a la 1. ¿Pasó algo?» Mentí con torpeza. Dije que me había olvidado de apagarla, que últimamente dormía mal. Rogelio me palmeó el hombro. «A nuestra edad, pensar demasiado es malo. Le traje unos plátanos del pueblo. Agradecí la atención y los invité a pasar. Aún así, mis ojos volvían una y otra vez hacia el porche, donde las huellas ya casi se habían evaporado. Nos sentamos en la sala. Doña Teresa me observó con detenimiento. «Don Lorenzo, está muy pálido. ¿Le ocurrió algo?» No sé por qué, pero empecé a hablar. No conté todo, pero sí demasiado. La llamada a la 1, la voz parecida a la de Daniel, los golpes en la puerta. «Habrá sido un sueño que se le mezcló con la vigilia», dijo Rogelio para tranquilizarme. «A veces me pasa. Sueño con mi madre y creo olerla al despertar». «Rece, don Lorenzo», aconsejó Teresa. «Y si sigue inquieto, vaya a un psicólogo. Hablar ayuda». Al despedirlos, el silencio volvió a llenar la casa. Al mediodía llegó Julián, mi yerno. Aparcó su coche blanco frente al portal y descendió impecable, camisa azul clara y maletín. «Buenas tardes, suegro», saludó estrechándome la mano. «Me dijo Rogelio que anda sin dormir. ¿Qué le ocurre?» Y por primera vez se lo conté todo. «Usted sigue muy dolido, don Lorenzo», dijo finalmente Julián, con la misma voz serena que usa cuando aparece en televisión como psicólogo invitado. «Es normal. El cerebro puede recrear sensaciones muy vívidas cuando uno extraña o cuando arrastra culpa». «No estoy teniendo alucinaciones, Julián», susurré.
Esas huellas estaban ahí. Quizá fue algún vecino o un chaval que pasó descalzo, respondió sin alterarse. Pero lo de la llamada, en mi opinión, es la mezcla de recuerdos y dolor. Usted y Daniel eran muy unidos, y su muerte fue repentina. No ha hecho las paces con eso. Lo miré sin saber si debía sentirme comprendido o humillado. Mire, suegro, continuó, yo puedo ayudarle, no como familia, sino como profesional. Venga a la clínica mañana. Serán solo charlas. Nadie va a darle pastillas si no hacen falta. No quiero nada raro, respondí con brusquedad. Julián sonrió. Lo entiendo. Mañana a las 3, entonces. Ya le he reservado la hora. Asentí por compromiso. Hablamos unos minutos de cosas triviales antes de que se marchara. Antes de salir, rozó con la mano el marco de la foto de Daniel. Le echo de menos tanto como usted, murmuró. No respondí. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aún más pesado, como si Julián se hubiese llevado el aire consigo. Para despejar la mente, decidí ordenar la estantería del salón. Hacía meses que no la tocaba. Al mover una hilera de libros antiguos, uno se inclinó y algo cayó desde el fondo del estante. Un sobre color crema, amarillento por el tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí la letra enseguida. Para Aita. No te enfades hasta que termines de leer. La letra de Daniel, inconfundible. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada, fechada 3 semanas antes del accidente. Las letras inclinadas de mi hijo llenaban la página. Aita, no sé con quién hablar. Me da miedo que te preocupes, pero más miedo me da seguir callado. Tragué saliva. Daniel continuaba explicando que Julián controlaba demasiado su tiempo, que discutían cuando él visitaba mi casa, que su marido, mi propio yerno, le decía que yo lo hacía dependiente, que le quitaba seguridad. Temía que Julián no fuese lo que aparentaba. Había frases tachadas, otras escritas con prisa. Y la última línea era un puñal. Si algún día me pasa algo, Aita, no creas todo lo que diga Julián. Cerré la carta de golpe. El aire se espesó. Miré la foto de la boda. La mano de Julián sobre el hombro de Daniel ya no parecía afecto, sino posesión. El móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje. Suegro, nos vemos mañana a las 3. No falté. Y en mi cabeza resonó la voz de la madrugada. Aita, no confíes en Julián. Algo no cuadraba de verdad y ya no podía fingir que no lo veía. No pude seguir quieto en casa. La frase de la carta de Daniel me retumbaba en la cabeza. Si algún día me pasa algo, Aita, no creas todo lo que diga Julián. Esa tarde decidí ir al cementerio de Begoña. El cielo de Bilbao estaba gris, y aunque no llovía, el aire húmedo del norte me cortaba la cara. Tomé el autobús y luego caminé hasta la tumba de Daniel, situada al fondo del recinto, cerca de un viejo magnolio que siempre olía a flores dulces. Me quedé frente a la lápida. Su nombre, la fecha de nacimiento y la de muerte, 3 años atrás, seguían doliendo como un golpe en el pecho cada vez que las leía. Hijo, susurré, si estás enfadado conmigo, tienes derecho, pero no me atormentes así. Me agaché para acomodar unas flores artificiales que había colocado la última vez. Entonces vi algo a los pies de la tumba, un pequeño coche de juguete rojo, desgastado. Lo reconocí de inmediato. Era el coche que Daniel llevaba siempre en el bolsillo cuando tenía 6 años, el que decía que corría más cuando Aita lo cuidaba. Ese coche lo guardaba yo en una caja de recuerdos en casa. Jamás lo había llevado al cementerio. Sentí que se me cerraba la garganta. Volví casi corriendo. Fui directo al dormitorio. Bajé la caja de plástico donde guardaba las cosas de Daniel. Dibujos, notas del colegio, pequeños tesoros de infancia. Revolví todo. El coche rojo no estaba. Me dejé caer de rodillas.
Si no lo había sacado yo, ¿quién más podía haberlo hecho? Julián jamás tocaba esas cosas, y nadie más tenía acceso. Un golpe fuerte en la puerta me sobresaltó. «Aita Lorenzo», llamó una voz joven. «Soy yo, Mateo, mi sobrino. Había olvidado que me prometió visitarme si algún día tenía trabajo por la zona». Abrí la puerta. Llevaba su chaqueta vaquera, una mochila, los cascos colgando del cuello. Se parecía tanto a mi hermano de joven que por un instante sentí alivio. Pasó a la sala. Sus ojos fueron directos a la foto de Daniel. «Todavía me cuesta creerlo», dijo. Era como mi hermano mayor. Después de charlar un rato, terminé contándole todo. La llamada de la madrugada, las huellas, la carta, el coche de juguete. Mateo se puso serio. «Tío, esto suena a los casos que cuento en la radio. Historias que parecen accidentes, pero esconden otra cosa. ¿Nunca pensó que lo de Daniel pudiera no haber sido un accidente? No quiero acusar a nadie sin pruebas». «Tiene la carta», interrumpió él. «Y si Julián controlaba tanto, no es buena señal». Respiré hondo. «¿Y ahora qué hago, Mateo?» Él me miró fijo. «Tío, ¿todavía conserva el expediente del accidente?» Yo asentí muy despacio. Fui al dormitorio y regresé con una carpeta marrón que guardaba en el cajón de la mesilla. Dentro conservaba fotocopias de noticias antiguas, el informe de la Ertzaintza y algunas fotografías que nunca había tenido valor para mirar durante mucho tiempo. Mateo las abrió y las extendió sobre la mesa del salón. Sus ojos se movían rápido de un papel a otro. «Tío, mire esto», dijo señalando una nota de prensa. «Aquí mencionan unas marcas de frenado que no coincidían con la velocidad registrada y que la bolsa de aire no se activó. Yo lo recordaba, pero en su día no entendí nada». «La policía lo atribuyó a un posible fallo del sistema», respondí. «Sí», dijo Mateo, «pero es que en varios casos que he investigado para la radio, las bolsas se desactivan a propósito. Es una manera de que un choque parezca un simple accidente». Se me puso la piel de gallina. «¿Crees que Julián...?» No pude terminar la frase. «No digo eso», replicó. «Solo digo que no descartemos nada. Cuando hay control, manipulación y una relación dañina, existen motivos». Miré la foto en blanco y negro del coche de Daniel, destrozado junto a la carretera. Un lado quemado, el otro aplastado. Recordar aquel día me provocó arcadas. «¿Me ayudarás a averiguar la verdad?», pregunté casi en un murmullo. «Claro que sí», respondió él sin dudar. «Por Daniel. Y por usted, tío». Esa tarde, Mateo comenzó a hacer llamadas. Contactó con compañeros de la radio, un viejo amigo que había trabajado en la comisaría, y buscó noticias antiguas en su portátil. «Aquí está», dijo al fin. La policía pensó ampliar la investigación, pero la familia no presentó denuncia y el esposo aceptó el informe. Así se cerró el caso. Recordé aquellos días. Yo estaba hundido. Julián se ofreció a encargarse de todo. Yo firmaba sin leer. Anochecía cuando Mateo se despidió, prometiendo volver con más información. La casa quedó muda. Ya no sentía solo pena. Había algo más, una rabia creciente que me quemaba el pecho. Aquella noche no conseguí dormir. Miré el reloj, 00:58, 2 minutos para la 1. El corazón me martilleaba mientras miraba el teléfono fijo desde el pasillo. La noche anterior su timbre había sonado como un grito. «No va a volver a pasar», murmuré. El reloj dio la campanada de la 1, y justo después, el teléfono empezó a sonar. Me temblaban las piernas, pero avancé como pude. Levanté el auricular con la mano helada. «Aita», susurró la voz de Daniel, aún más lejana. «Hola». Las lágrimas me nublaron la vista. «¿Por qué me haces esto?», pregunté. «Si eres Daniel, ¿por qué no viniste cuando yo me moría de dolor hace 3 años? ¿Por qué ahora?». Al otro lado un suspiro.
Perdón, Aita. He estado atrapado entre la vida y la muerte. No puedo irme. Hay algo que no se ha resuelto. Alguien me retiene. ¿Quién?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Hubo un silencio breve, y luego, apenas un soplo. No confíes en Julián. Si de verdad eres Daniel, dame una prueba, dije temblando, aunque intenté sonar firme. Una pista, algo concreto. Soy viejo, hijo. No puedo con más sustos. Al otro lado se escuchó una respiración profunda. Ve al lugar donde nací, Aita, susurró. Al sitio donde me viste por primera vez. Allí escondieron algo. Busca mi nombre. Antes de que pudiera pedir detalles, la llamada se cortó. Ni un tono. Solo el tic-tac del reloj y mi propia respiración entrecortada. Dejé el auricular sobre la mesa sin fuerzas. Tuve la tentación de mirar por la puerta, como la noche anterior. Pero esta vez no me atreví. Tomé una decisión. Al día siguiente, iría al hospital de Basurto, donde Daniel había nacido. Ese lugar formaba parte de mi vida, pero nunca pensé que pudiera guardar respuestas. Al amanecer, la cabeza me dolía como si me hubieran golpeado con una tabla. Me estaba vistiendo cuando sonó el timbre. Miré por la ventana. El coche blanco de Julián estaba aparcado frente a la verja. Llegaba antes de tiempo. Al abrirle, apareció impecable como siempre. Camisa beige, maletín al hombro, sonrisa controlada. Buenos días, suegro. Perdón por venir tan temprano. Me dejó preocupado anoche. Asentí sin ganas. Pasamos al salón. Su mirada se detuvo en la foto de Daniel antes de volver a mí. Lo veo agotado, dijo. ¿Volvió a soñar? Iba a decirle que no era un sueño, que lo había vivido, pero sabía cómo terminaría la conversación. Él hablando de alucinaciones, yo callando. Hablo en serio sobre la consulta, insistió. Hoy a las 3 le he reservado la hora. Puedo llevarle. Voy a salir esta mañana, respondí. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas?, preguntó con una suavidad que escondía presión. Guardé silencio. Si mencionaba el hospital, lo ridiculizaría. Julián sonrió, pero no sus ojos. No debería irse solo tan lejos. Recuerde que hace poco casi se desmayó en el mercado. Me preocupa. Era el tono de un maestro reprendiendo a un niño. Estoy viejo, Julián, pero no soy un crío, respondí. No quiero controlarlo, se apresuró a decir. Solo, usted es lo único que me queda desde que Daniel no está. Si algo le ocurriera... Su frase quedó suspendida. En fin, continuó. Si insiste en salir, déjeme llevarle. Después vamos a la clínica. La palabra déjeme sonó más a orden que a petición. Yo lo miré, agotado. Te aviso luego, dije finalmente. Él respiró hondo y se levantó. Piénselo, suegro. Necesita ayuda profesional. No historias exageradas que su sobrino usa para su podcast. Fruncí el ceño, molesto. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se sintió más grande, pero también más fría. El viaje al hospital, de pronto, se me hizo cuesta arriba. El cuerpo no me alcanzaba ese día para cruzar Bilbao. La ciudad seguía lejos para mi cuerpo cansado, pero poco antes del mediodía, Mateo volvió a aparecer. Esta vez traía el portátil bajo el brazo y 2 botellas de refresco. Tío, tengo novedades, dijo en cuanto se sentó. Pero antes quiero pedirle algo. ¿Todavía tiene el portátil de Daniel? Asentí. Está en su cuarto. Nunca tuve valor para abrirlo. ¿Puedo intentarlo? Puede haber correos, notas, algo importante. Entramos en la habitación de Daniel, intacta desde hacía 3 años. El aire olía a polvo y recuerdos guardados. Sobre el escritorio, el portátil negro dormía bajo una fina capa de tiempo. Me tembló la mano al levantar la tapa. Mateo lo encendió. Sorprendentemente, aún funcionaba. ¿Qué contraseña usaba Daniel?, murmuró. Miré una fotografía enmarcada. Daniel riendo, con aquel brillo travieso en los ojos.
Nunca le gustaron las contraseñas difíciles, dije. Usaba fechas, nombres. Probó varias combinaciones, pero ninguna funcionó. Entonces una idea me atravesó de golpe. Prueba con luz en el corazón, susurré. Mateo me miró sorprendido. ¿En serio? Era la frase que más repetíamos cuando era niño. Tecleó despacio. La pantalla giró y se abrió. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Empezamos a revisar las carpetas. Había informes de prácticas, documentos del máster, fotografías sueltas. Hasta que Mateo encontró una carpeta llamada Personal, con un icono de candado sin contraseña. Dentro había textos y correos guardados. «Mire esto», dijo abriendo un archivo titulado «¿Por qué tengo miedo?». Leímos. Daniel relataba cómo Julián había empezado a controlar su vida. Le prohibía ver a ciertos amigos, revisaba su móvil, se enfadaba si tardaba unos minutos más en volver. Después hablaba de una mujer, identificada como F, una paciente con la que Julián parecía tener demasiada cercanía. Había mensajes fuera de horario, sesiones no registradas. Las palabras de Daniel eran claras. Cada vez me siento más atrapado. Cuando reclamo, me hace sentir culpable. Dice que soy dramático, que soy igual que mi padre. Y al final, una frase que me rompió en dos. Tengo miedo de que Julián prefiera salvar su reputación antes que mi vida. Me ahogué en un suspiro. Mateo apretó los labios. Tío, esto es grave. Muy grave, dijo. Si Daniel amenazaba con denunciarlo, Julián tenía motivos para querer silenciarlo. Regresamos a la sala intentando recomponer aquel rompecabezas doloroso. Por la tarde salí al mercado para despejarme. El bullicio solía tranquilizarme, pero no aquel día. Acababa de pagar unas verduras cuando, al otro lado de la calle, vi una figura inmóvil, una mujer de pie entre el puesto de sopa y la frutería. Chaqueta gris, pelo recogido, y en la mano, un paraguas azul. Mi corazón se detuvo. Era el paraguas de Daniel. Su rostro, desde la distancia, era idéntico al suyo. Daniel, susurré con la boca seca. La mujer levantó la mano e hizo un gesto diminuto, golpear 2 veces la sien con el dedo índice. Era el mismo gesto que Daniel hacía cuando me pillaba olvidando algo importante, o cuando él bromeaba diciendo que yo pensaba demasiado. Se me cayó casi la bolsa de la compra. La gente seguía con su vida. Nadie miraba en esa dirección. Una moto pasó entre ambos durante un segundo, y cuando la vista quedó despejada, la mujer había desaparecido. Me quedé quieto en mitad de la calle, respirando mal. El vendedor de caldo me observó preocupado. «¿Todo bien, señor? ¿Va a cruzar?» Asentí, fingí una sonrisa y regresé a casa con las piernas temblorosas. Esa noche, sentado en el sillón de mimbre, recibí un mensaje de Mateo. «Tío, encontré algo más sobre el accidente. Mañana se lo explico en persona». Para mí, esto no fue un simple choque. Miré la pantalla sin saber si sentir alivio o pánico. Afuera, el viento agitaba las cortinas. En mi mente, seguía viéndose aquella figura en el mercado sosteniendo el paraguas azul de Daniel. Al día siguiente, Mateo regresó temprano, con expresión grave. Colocó el portátil sobre la mesa. «Hablé con mi amigo, el que hizo prácticas en la policía», dijo. Pudo revisar notas internas del caso. Abrió un documento. «Mire esto. El informe oficial habla de accidente único, pero en las observaciones del mecánico consta algo más. El sistema de frenos tenía signos de manipulación». Sentí un escalofrío. ¿Manipulación? ¿Cómo? Como si alguien hubiera aflojado piezas, o directamente las hubiese retirado. No era un desgaste normal, pero como no se podía probar quién lo hizo, quedó archivado. Me llevé la mano a la frente. «¿Y la bolsa de aire?», murmuré. «Tampoco funcionó», continuó Mateo. «En teoría debería haberse activado.
Puede decirse que estaba defectuosa, o que alguien la desconectó. La sala pareció empequeñecer. «Esto está sucio, tío», dijo él con firmeza. «Muy sucio. Entonces debemos ir a la policía». «Podemos ir, pero con cartas viejas, sospechas y sensaciones, no basta. Abrirán el archivo y lo cerrarán otra vez. Necesitamos algo sólido. Y eso sería saber qué oculta Julián», respondió sin titubear. «Él tiene secretos, y no solo de Daniel». Lo miré alarmado. «¿Qué piensas hacer?» «Tengo un amigo que trabaja de limpieza en la clínica. Me dijo que Julián se queda allí por las noches, y que hay un cuarto al que nadie entra. Creo que debemos ver qué guarda dentro». Me estremecí. «¿Vas a entrar ahí?» «No quiero», respondió con una sonrisa amarga. «Pero alguien tiene que hacerlo, si usted está dispuesto». Esa tarde trazamos un plan con la ayuda de Diego, el conserje nervioso que aceptó abrirnos una puerta lateral. La noche cayó lentamente sobre Bilbao. La Clínica Armonía nos esperaba. La Clínica Armonía, donde trabajaba el doctor Julián Herrera, se alzaba blanca y silenciosa en una calle de Bilbao que de día parecía tranquila, pero que de noche tenía algo inquietante. Subimos por la escalera lateral que Diego nos había indicado. Varias luces del pasillo estaban apagadas. El zumbido constante del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Había estado allí muchas veces por el tratamiento de Daniel. De día, todo parecía pulcro y suave. Música ambiental, olor a aceites, sofás cómodos. Pero aquella noche la clínica parecía un decorado abandonado. Mateo abrió la puerta del despacho de Julián con la llave que Diego le había dado. El consultorio estaba exactamente igual. El sofá gris, la mesita con pañuelos, el reloj pequeño, los libros perfectamente alineados. «El cuarto especial está ahí detrás», susurró Mateo. Señaló una puerta discreta en una esquina. Según Diego, allí se guardaban historias clínicas, audios y grabaciones. La puerta estaba cerrada con llave. Mateo sacó un clip y un pequeño destornillador. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté. «Amigos de la universidad», sonrió. «No se preocupe, tío, solo queremos la verdad». Fueron unos minutos eternos. Finalmente, la cerradura se dio con un clic. Dentro había un cuarto estrecho, con archivadores y estantes. Sobre una mesa descansaban un viejo ordenador y varias memorias externas. Mateo tomó una etiquetada. «Grabaciones, sesiones, año 1 a 4. «Vamos allá», murmuró. La conectó a su portátil. Aparecieron carpetas llenas de fechas y códigos. «Demasiado material», susurró. «Enfoquémonos en sesiones posteriores a la muerte de Daniel». Abrió un archivo de vídeo. La cámara mostraba el consultorio desde un rincón. Julián tomaba notas, sentado como siempre. En el sofá había una mujer de perfil. No se le veía entero el rostro, pero en cuanto habló, se me heló la sangre. «Muchas veces siento que no pertenezco a mi familia», decía. «Es como si toda mi vida hubiese sido una invitada». El tono, la forma de mover las manos, el ligero temblor en la voz, recordaban a Daniel. No era idéntica, pero demasiado similar. «¿Recuerdas cuándo empezó esa sensación?», preguntó Julián en la grabación. «Creo que desde niña». «Y sé que soy adoptada», respondió ella. «Pero hay cosas que no encajan. La fecha de nacimiento, la historia del parto. Todo parece pegado a retazos». Mateo tragó saliva y pasó a la siguiente sesión. En otra, la mujer dijo entre risas nerviosas: «Mis padres dicen que nací aquí, en Bilbao, pero una vez mi madre se confundió y dijo que nací en una clínica pequeña que ya casi está cerrada. El mismo lugar donde había nacido Daniel». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mateo pausó el vídeo. «Tío, ¿lo escucha? Es demasiada coincidencia». Me abracé los brazos. «¿Qué piensas?». Mateo respiró hondo.
que Julián tiene una paciente cuya vida se parece demasiado a la de Daniel. La historia de nacimiento de esa mujer se cruza de forma inquietante con la nuestra, murmuró Mateo, cerrando el portátil. Puede que Julián la haya escogido porque le recuerda a Daniel, o puede que haya algo más. Volvimos a colocar todo en su sitio con extremo cuidado. Cerramos la puerta del archivo como quien cierra un ataúd. A cada ruido, yo esperaba ver a Julián Herrera aparecer al fondo del pasillo. Bajamos las escaleras y salimos por la puerta lateral de la Clínica Armonía. El aire frío de Bilbao me supo a libertad. Esa noche, Mateo me acompañó hasta Santuchu. Me obligó a cenar algo antes de irse y me advirtió, apoyado en su muleta por aquel golpe que arrastraba: «Tío, si alguien llama o golpea la puerta esta noche, no abra». Esa frase me heló la piel. No dormí. Me quedé sentado en la sala, con la luz encendida, mirando la puerta como si fuese a abrirse sola. A las 00:59 ya estaba de pie, temblando. A la 1 en punto, el teléfono sonó. Puntual. Exacto. Como si alguien hubiera programado la madrugada. Lo levanté antes del segundo timbrazo. «Papá», era la voz de Daniel. «¿Qué quieres de mí?», susurré entre lágrimas. «Perdón por tardar tanto», respondió con un tono agotado. «Hay cosas que me sujetan. Él no quiere que hable». «¿Él? ¿Quién?». El silencio fue casi un golpe. «La persona en la que confiaste. La persona que todos creen buena». Sentí un nudo en la garganta. «Me pediste que fuera al lugar donde naciste». «¿Por qué?». «Porque allí empezó todo. Allí escribieron mi nombre. Y luego lo borraron. Te mintieron, papá». Una respiración quebrada cruzó la línea. «Si quieres saber quién camina frente a tu casa cada noche a la 1, ve allí, al lugar donde me sacaron». La llamada se cortó. Me quedé apoyado en la pared, incapaz de moverme. Por primera vez, el terror no venía del más allá, sino de la posibilidad de que mi vida entera hubiera sido construida sobre una mentira. A la mañana siguiente, con el cielo gris sobre Bilbao, Mateo y yo tomamos el autobús hacia la periferia, al viejo Centro de Salud La Esperanza, donde décadas atrás había nacido Daniel. «¿Aguanta, tío?», preguntó Mateo sujetándose al tubo. «He callado demasiado tiempo», respondí. «Ahora no puedo volver atrás». El edificio era viejo, descascarado, con un cartel casi borrado. En la ventanilla de admisión había una mujer con un chal marrón y gafas. El nombre en su placa decía Carla. «Disculpe», dije, «soy Lorenzo Ibáñez. Mi esposa dio a luz aquí en los años 80. Necesito ver los archivos de nacimientos». Carla me miró con una sonrisa tensa. «Uy, señor, eso es muy antiguo. Los archivos de esa época están atrás. Y no todos se conservan bien. Algunos se dañaron con la humedad», advirtió Carla. «No importa, puedo esperar», respondí demasiado rápido. Ella suspiró, como midiendo mis ganas de obtener respuestas. «Bueno, venga conmigo. Buscaremos juntos». Nos condujo por un pasillo angosto hacia un cuarto pequeño, lleno de estanterías metálicas repletas de carpetas marrones, muchas torcidas, todas con ese olor a papel viejo y humedad atrapada durante décadas. «Estos son los de aquella década», explicó Carla. «Pero le aviso que el médico que atendía entonces ya falleció. El doctor Walter murió hace unos años». Aquel nombre me atravesó como un escalofrío. Lo recordaba vagamente. Gafas gruesas, manos rápidas, voz impersonal. Empezamos a revisar. Mateo sacaba carpetas, leía etiquetas, dejaba a un lado las que no encajaban. Hasta que, de pronto, exclamó: «Tío, creo que este es». La fecha coincidía con el nacimiento de Daniel. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había formularios escritos a mano. En uno podía leerse claramente: Madre, Marta Ibáñez. Padre, Lorenzo Ibáñez.
En la casilla número de bebés nacidos aparecía un 1, pero encima se notaba la sombra de otro número, borrado a golpes de tinta, como si alguien hubiese corregido la historia. «La tinta es antigua», susurró Mateo. «Parece que antes decía otra cosa. La garganta me ardió». «¿Qué significa esto?». Carla se acercó, frunciendo el ceño. No sabría decirle. Yo no trabajaba aquí entonces, pero sí recuerdo que se hablaba de un médico que manipulaba datos de partos. Algo de adopciones por debajo de la mesa. ¿Adopciones?, repetí sin aire. Eso decían, pero nunca se probó nada. En aquellos años muchas cosas se barrían bajo la alfombra. Me apoyé en la mesa para no caer. ¿Hubo otro parto ese día? ¿Otro bebé? Carla revisó otras hojas. Aquí solo figura un nacimiento. Pero mire este código en la esquina. Y este tachón. Nada cuadra del todo. Mateo murmuró. Esto es muy extraño. Hay cifras que no corresponden. Carla añadió. Hace unos años vino una pareja mayor preguntando por nacimientos de esa época. Su hija era adoptada y creían que había nacido aquí. No hallé nada oficial. Solo papeles sueltos, como estos. Se fueron muy decepcionados. El silencio ocupó el cuarto. ¿Podría hacerme copias?, pedí por fin. Claro, esperé fuera. Con las fotocopias en la mano, salimos al viento frío de la tarde bilbaína. En el autobús, volví a mirar las hojas. El número corregido, los códigos, la firma del Dr. Walter. La palabra adopción me rondaba como un zumbido insoportable. «Tío», dijo Mateo con cautela, «es muy posible que se ocultara algo el día en que nació Daniel». «¿Crees que pudo haber otro bebé?», pregunté casi sin voz. «No quiero afirmarlo aún», respondió, «pero la posibilidad es real. Y el único que sabía la verdad ya no vive». Llegamos a Santuchu al caer la tarde. Mateo debía organizar los documentos y revisar las grabaciones. «No habrá a nadie que no espere», recordó antes de marcharse. «Mañana seguimos». Cuando cerró la puerta, la casa se hizo inmensa y helada. Intenté preparar la cena, pero las manos me temblaban demasiado para continuar. Intenté cortar las verduras, pero la mano se me iba sola. Mi mente regresaba una y otra vez al centro de salud, al Dr. Walter y a aquella pareja que años atrás había salido con las manos vacías. Cuando el sol cayó, encendí todas las luces de la casa. Siempre había sido ahorrador, pero esa noche no quería ni una sombra en las esquinas. Poco después de las 8, un frenazo brusco se oyó en la calle, seguido del impacto seco de una moto contra el suelo y varios gritos. Salí al porche con el corazón golpeando. Al fondo de la cuesta vi un grupo de vecinos rodeando a alguien caído junto a una moto. Reconocí la chaqueta y la mochila negra. «Mateo», grité. Llegué como pude, con las rodillas protestando. Mi sobrino estaba tirado en el suelo, pálido, apretando los dientes por el dolor. «Tío», susurró, «los frenos se fueron de golpe». «¿Han llamado a una ambulancia?», pregunté casi llorando. «Ya viene», dijo uno de los vecinos. «Está consciente, pero parece que la pierna está rota». Mateo me agarró la mano con fuerza. «Tío, la mochila. No la pierda. Ahí está todo». «Tranquilo», le aseguré. «Yo la guardo». La ambulancia llegó enseguida. Quise subir con él, pero insistió. «Le escribo. No se quede solo». Volví a casa con la mochila colgada del hombro y todo el cuerpo temblando. En cuestión de horas, había descubierto que el nacimiento de Daniel no era lo que yo creía. Y ahora mi sobrino casi moría en una moto cuyos frenos habían fallado justo cuando investigaba a Julián. Dejé la mochila en mi habitación y me senté en la sala intentando respirar. Me cambié de ropa y me di una ducha caliente. Con el pelo todavía húmedo, entré al comedor secándome las manos con una toalla y me quedé paralizado. Había alguien sentado a la mesa,
Una mujer, de espaldas, con el pelo recogido en una coleta sencilla y la chaqueta gris sobre los hombros. En la mesa había 2 tazas de té, una aún humeante. Se giró despacio. Era el rostro de Daniel, igual que en sus últimos años, sin heridas, sereno, un poco triste. «Papá», dijo con voz suave, «perdón por entrar sin avisar. No supe si gritar o caerme al suelo». «¿Eres tú?», balbuceé. Sonrió apenas. «¿Qué quieres que sea, papá? Si quieres que sea un sueño, desaparezco. Si quieres que sea real, me quedo». Mi mente no podía procesarlo. Solo veía cómo sostenía la taza exactamente como lo hacía Daniel. «¿Lo sabías?», pregunté. «¿Sabías lo de la clínica?». «Sé muchas cosas», respondió lentamente. «Te mintieron, papá. Te quitaron algo. Y la persona en la que confías sigue mintiendo». Antes de que pudiera responder, se volvió hacia la puerta, como si escuchara algo. «Él no va a parar hasta que te calle». Y entonces golpearon la puerta con fuerza. Toc, 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 toc. La voz de Julián Herrera sonó desde fuera. «Lorenzo, ábreme la puerta. Necesito hablar contigo ya». «Suegro, soy Julián. ¿Está en casa?». Me quedé inmóvil. Miré hacia la mesa. La silla estaba vacía, pero la taza seguía humeando, como si alguien acabara de levantarse. Me apoyé en la pared para no caer. Cogí la taza con manos temblorosas y la llevé a la cocina. El té caliente casi se me derramó en el fregadero. Cuando volví a la sala, respiré hondo y abrí la puerta. Julián estaba en el umbral, despeinado, la camisa remangada, el rostro serio. «Tardó mucho», dijo con voz tensa. «Estaba en el baño», respondí, frío. Sus ojos recorrieron la sala con una rapidez calculada, como si buscara huellas de alguien. «¿Estás solo?». «Sí», mentí. Entró sin esperar invitación. Sus pasos resonaron por la sala. Observó el comedor, luego la foto de Daniel en la pared. «¿Se enteró de lo de Mateo?», preguntó de pronto. Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué ha pasado?», fingí. «Tuvo un accidente en la esquina. Pasé por allí hace un rato. Los vecinos dicen que se quedó sin frenos. Ahora está en el hospital». Aunque ya lo sabía, el cuerpo me tembló igual. «¿Lo viste?». «No, ya se lo habían llevado». Hizo una pausa larga. «El mundo es curioso, Lorenzo. La gente que se mete en asuntos que no le corresponden, a veces recibe señales para que deje de hacerlo». Me quedé clavado. Esa frase llevaba veneno. «¿Qué quieres decir?». Lo encaré. Julián sonrió apenas. «Nada en concreto. Hablo en general». Nos sentamos. Se inclinó hacia mí, juntando las manos. «Creo que su estado está empeorando. Oye voces, ve personas que no están. Y ahora su sobrino sufre un accidente. Puede ser estrés, falta de sueño, confusión». «No estoy loco, Julián», lo corté. «Hay cosas que vienen de antes», él suspiró. «Va a volver con lo del accidente de Daniel. La policía ya investigó. Daniel mismo me dijo que no te obsesionaras. Lo dije sin pensarlo. La carta que encontré dice otra cosa». Sus ojos se entrecerraron apenas un segundo, pero su voz volvió enseguida a la suavidad habitual. «Esa carta es de un joven agobiado por problemas de pareja. Nada más. Ya no está. Quedamos usted y yo. Somos familia». La palabra familia me sonó a trampa. «No quiero que se aprovechen de usted», continuó. «Mateo, por ejemplo, vive de historias llenas de morbo. Podría convertirle en un personaje más. ¿Le gustaría eso?». Guardé silencio. Algo en su discurso parecía lógico, pero otra parte goteaba amenaza. «Por eso, Lorenzo», dijo mirándome fijo, «creo que lo mejor sería que ingresara en una residencia. Buena, con médicos. Yo me ocuparía del papeleo y de proteger sus bienes. Usted solo descansaría». Recordé lo que Daniel, o lo que fuera aquello, había dicho. «No va a parar hasta que te calle». «Déjame pensarlo», respondí.
Julián asintió. No tarde. No puede seguir así. Antes de irse, me sostuvo la mirada demasiado tiempo. Lo quiero, Lorenzo. No quiero que se pierda. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio espeso. Perderse sonó más a desaparecer que a desorientarse. Un mensaje llegó al móvil. Era Mateo desde el hospital. Una foto de su pierna enyesada. Sonrisa pálida. Tío, tranquilo, no me morí. El mecánico dice que un tornillo de los frenos estaba flojo, como aflojado a propósito. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Otro mensaje entró. Encontré al matrimonio del que habló Carla. Don Manuel y doña Nora. Viven en... El mensaje de Mateo continuaba. Viven en un barrio de aquí cerca. Si te sientes con fuerzas, puedes visitarlos. Yo te ayudo desde el hospital. Respondí sin pensarlo. Voy. Tomé un taxi con la carpeta de documentos apretada contra el pecho. La casa de don Manuel y doña Nora era humilde, pintada en un verde claro que el tiempo había ido apagando. Unas macetas alineadas junto a la entrada daban un toque de vida al pequeño patio. Golpeé la puerta con suavidad. Abrió doña Nora, con su pañoleta desgastada y una mirada que mezclaba cansancio y desconfianza. ¿Es usted la señora Nora?, pregunté en voz baja. Soy Lorenzo. Me dieron su dirección en el Centro de Salud La Esperanza. El rostro de la mujer se tensó de inmediato. Ya contamos todo lo que sabemos, respondió rápido. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Somos gente sencilla. Solo queríamos un hijo. Yo también soy gente sencilla, dije. Y también solo quería un hijo. Hubo un silencio largo. Don Manuel apareció detrás de ella, con el pelo completamente blanco y las manos temblorosas. Se miraron entre ellos, y finalmente abrieron la puerta. Nos sentamos en su sala pequeña. Coloqué las fotocopias sobre la mesa y abrí la carpeta donde aparecía mi nombre. Hace 40 años, comencé. Mi esposa dio a luz en ese centro. El mismo médico que gestionó su adopción firmó el parto de mi hijo. En mis documentos hay cifras borradas, tachones, números que no concuerdan. Solo quiero saber si la niña que les entregaron puede tener algo que ver conmigo. Los labios de doña Nora empezaron a temblar. Manuel respiró hondo, como reuniendo una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Estábamos desesperados, dijo al fin. No podíamos tener hijos. Alguien nos habló de un médico allí. El doctor Walter. Pagamos. Él dijo que el bebé era de una chica pobre que no podía criarlo, que estaría mejor con nosotros. ¿Nunca les dio nombres?, pregunté. Nunca, negó Nora. Solo dijo, no pregunten mucho. Sentí que se me nublaba la vista. ¿Dónde está ahora esa hija? Aquí, respondió Nora. Vive con nosotros. Se llama Valeria. Es adulta, pero lleva años sintiéndose perdida. Sabe que es adoptada. Pregunta por su origen, y no sabemos qué decirle. El nombre me atravesó. Valeria, la paciente de las grabaciones. Manuel continuó. Fuimos al centro de salud, pero no encontramos nada oficial. Por eso la llevamos a un psicólogo. Un psicólogo muy educado, añadió Nora. El doctor Julián Herrera. Sentí que el pecho se me partía. La sospecha se convertía en certeza. La ve desde hace unos años, explicó Manuel. Desde poco después del accidente de la esposa de ese psicólogo que salió en las noticias. Camila. Al principio mejoró, susurró Nora. Pero luego empezó a volver tarde, empapada, diciendo que se quedaba conversando. Si preguntábamos, se enfadaba. Durante el camino de regreso a Santuchu, el viento que entraba por la ventanilla del taxi me golpeaba la cara. Había una verdad gigantesca escondida detrás de esos silencios, y Julián estaba en el centro de todo. Yo ya no era únicamente un viudo que arrastraba tristeza. Esa noche, mientras avanzaban las horas,
Me descubrí convertido en un hombre empujado a pelear por la verdad. A las 11 en punto, el teléfono fijo volvió a sonar. Papá, la voz femenina sonaba agotada, casi rota. Estoy cansada. Él me obliga a seguir viniendo. Me dice lo que tengo que decir. Dice que tienes que creerle a él o todo se arruina. ¿Quién es él?, pregunté, aunque ya no hacía falta escuchar la respuesta. El que siempre lleva camisas impecables y perfume suave. El que dice que estás loco. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces hagamos que deje de mandar, respondí. Pero necesito que seas sincera conmigo. ¿Quieres ayudarme? Hubo un silencio largo, tenso. Luego la voz se quebró. Tengo miedo, papá. Pero sí, ya me cansé de callar. Cortamos. Me quedé mirando el teléfono como si aún tuviera algo que decirme. Respiré hondo, tomé mi móvil y con los dedos temblando escribí a Julián. He pensado en lo de la residencia. Ven mañana a las 23:00 con los papeles. Quiero hablarlo a solas y firmar. Envié el mensaje. No iba a seguir escondiéndome. Fui yo quien llamó al lobo a mi propia casa. El día entero me ardió el estómago de nervios. Por la tarde, Mateo me llamó desde el hospital. ¿De verdad va a recibirlo esta noche? Sí, respondí. Ya estoy harto de mentiras. Entonces grábelo todo. Ponga el móvil en un rincón. Si confiesa algo de Camila, Valeria, los frenos o la adopción, mi amigo policía puede actuar rápido. Prometí hacerlo. Al caer la tarde, preparé la casa. No limpié. Solo retiré de la sala cualquier objeto que pudiera convertirse en un arma en manos de Julián. Coloqué el móvil en la repisa entre dos novelas, con la grabadora ya funcionando. A las 23:05 escuché su coche blanco estacionar frente a mi portal. Abrí antes de que llamara. Pase. Con permiso, suegro, sonrió con esa calma estudiada. Dejó su maletín junto al sofá y sacó una carpeta perfectamente ordenada. Aquí está el poder especial, explicó. Si lo firma, podré encargarme de todo. Residencia, decisiones médicas, patrimonio. Tomé la carpeta solo para mirarlo a los ojos. Hablaré claro, dije. Estuve en el Centro de Salud La Esperanza. Vi el acta del parto, las cifras borradas, y conocí a Manuel y Nora, su hija Valeria, la misma que tú tratas desde hace años. Por primera vez, vi como un músculo en su mandíbula temblaba. Eso fue hace 40 años, Lorenzo, dijo con voz suave, pero ya sin poder ocultar la tensión. Y supe que la verdad estaba a un paso de salir a la luz. Para que Camila tuviera una vida mejor, terminó diciendo Valeria con la voz rota. Me lo repitió tantas veces que empecé a creerlo. Él sabía cómo hablarme, cómo meterme ideas, cómo convertir mi necesidad de pertenecer en una cadena. Sentí que el pecho se me cerraba. Detrás de mí, Julián dio un paso adelante, pero su mirada ya no fingía calma. Era fría, calculadora, casi irritada de que todo aquello saliera a la luz. Valeria, no digas tonterías, murmuró él, con esa voz suave que tantas veces usó para dominar. Tú sabes perfectamente que estás confundida. Lo hemos trabajado en terapia. Ella retrocedió como si le clavara una espina. No, Julián, ya no. Llevas años diciéndome qué pensar, qué recordar, qué sentir, pero anoche escuché su voz de padre, no la tuya, y algo dentro de mí despertó. Me miró otra vez, temblándole la barbilla. Papá, siempre sentí que me faltaba la mitad del aire. Ahora sé por qué. Julián soltó una risa breve, nerviosa. Esto es ridículo. Lorenzo, escúcheme. Esta chica está desencadenando un episodio delirante. Usted está siendo manipulado. Es obvio. Obvio es que casi matas a Mateo, lo corté. Obvio es que usaste a Valeria para reemplazar a Camila. Obvio es que jugaste con las dos. Su mandíbula se tensó.
Usted no entiende lo que es lidiar con personas frágiles. A veces hay que guiarlas con firmeza. Valeria me necesitaba. Camila también. ¿Y mi hija murió por casualidad?, pregunté con la voz hecha hilo. El silencio que siguió fue una confesión. Valeria respiró hondo y se volvió hacia él. Dímelo, Julián, por una vez, dilo sin tus vueltas. Él bajó la mirada un instante. Cuando la levantó, había en su expresión algo que nunca le había visto: fastidio. Camila iba a destruir todo. Tenía pruebas, quería hablar, y yo no podía permitirlo, no después de todo lo que había construido. El mundo se me nubló. Valeria apretó mis manos. No estás solo, papá. Justo entonces, desde el pasillo, sonó un golpe seco. Luego una voz firme. Policía, abran la puerta. Mateo había actuado. Había enviado el audio. Julián intentó correr hacia la cocina, pero Valeria se interpuso, frágil y valiente como nunca. Cuando los agentes entraron, él ya no sonreía. Yo miré a Valeria. Ella asintió despacio. Ya está, papá. Ahora empieza la verdad. La grabación sonaba en la sala del piso como un juicio inevitable. La voz de Julián Herrera, tan suave siempre, ahora sonaba desnuda, sin el barniz profesional que lo protegía. Un anciano que se desorienta es fácil de desacreditar. Una mujer angustiada aceptará cualquier narrativa. Y un accidente puede parecer exactamente eso. Un accidente. La agente que acompañaba al policía joven tomó notas rápidas. Yo permanecí sentado en el borde del sofá, con las manos juntas sobre las rodillas, sin apartar la mirada de Valeria, que no dejaba de temblar. Esa misma madrugada, trasladaron a Julián al hospital de Basurto, custodiado. Cuando se lo llevaron en camilla, alcanzó a mirarme con una calma siniestra, como si aún creyera que podría darle la vuelta a todo. Pero esta vez Bilbao no era su escenario. Había demasiados testigos, demasiada verdad flotando en el aire. Durante los días siguientes, mi piso en Santuchu se convirtió en una romería de declaraciones. La Ertzaintza entrevistó a los vecinos que habían oído gritos y visto a Julián con la jeringa. Revisaron la moto de Mateo, confirmando lo que él sospechaba. El tornillo del freno estaba manipulado. El agente joven, amigo suyo, se aseguraba cada día de que todo quedara registrado. Y entonces vino lo más difícil: enfrentarme a Valeria, no como una aparición confusa de la noche, sino como lo que realmente era: mi hija. Se sentó frente a mí, en la cocina, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. No sé quién soy, Aita, susurró usando esa palabra vasca que yo había escuchado toda mi vida. Quise agradarle, quise creer que me protegía. Él te robó tu origen, respondí. Pero lo que eres, lo decides tú. Le mostré las fotocopias del centro de salud, las irregularidades del parto, el testimonio de Manuel y Nora. Cada pieza era una bofetada nueva para ella. Cuando terminó de leer, cerró los ojos y murmuró: Camila era mi hermana, y yo vivía a 20 minutos de ella. Yo asentí, incapaz de sostener el temblor de mi voz. La noticia se extendió rápido por el barrio. Muchos me paraban en la calle para preguntar si estaba bien. No contaba detalles, solo agradecía. En Bilbao, cuando algo grave ocurre, el vecindario abriga sin hacer ruido. Una semana después, recibimos una llamada del juzgado. Julián quedaba formalmente imputado por manipulación, intento de agresión, inducción psicológica agravada y obstrucción en la investigación del accidente de Camila. No era el final, pero por primera vez en meses respiré sin miedo. La sombra que había cubierto mi casa empezaba a retirarse, y delante de mí, con los ojos aún heridos pero llenos de vida, estaba Valeria, mi hija recuperada entre las ruinas. Me revolvía el estómago escucharlo una y otra vez en el audio, pero el policía que había acudido a mi casa
Asentía despacio, memorizando cada detalle. Con esto, más los documentos del centro de salud y las declaraciones de don Manuel y doña Nora, tenemos suficiente, dijo. El doctor Herrera no podrá esconderse detrás de su prestigio. Un mes después, el nombre de Julián empezó a aparecer en todos los noticiarios de Euskadi. Psicólogo bilbaíno, implicado en la muerte de su esposa y en la manipulación de pacientes vulnerables. Su rostro, aquella sonrisa educada que engañaba a tantos, aparecía junto a la foto de mi Camila. Cada vez que lo veía, apagaba el televisor con un temblor en los dedos. Mateo, pese a seguir convaleciente, no se quedó callado. A través de su podcast, publicó una serie especial sobre el caso. Me dio miedo que lo tratara como un espectáculo, pero cuando me pidió que lo escuchara, lo hice. Esta no es una historia de fantasmas, decía su voz firme. Es una historia sobre cómo alguien puede usar el dolor de otros para dominar su vida. Lloré en silencio, con la foto de Camila entre mis manos, acariciando el marco como si fuera piel viva. El proceso judicial fue lento, pero esta vez yo ya no caminaba solo. Cada vez que tocaba declarar, Valeria se sentaba a mi lado y me tomaba la mano por debajo de la mesa. No era una relación perfecta. A veces yo la llamaba Camila sin querer, y a veces ella me miraba como buscando la certeza de que la quería de verdad. Pero estábamos aprendiendo a reconocernos. Una tarde nos sentamos en el pequeño balcón de mi piso en Santuchu. Desde allí se veía el monte Archanda, iluminado por el sol. ¿De niño echabas de menos a alguien sin saber quién era?, me preguntó. Sí, respondí sin dudar. Siempre soñé que me faltaba una hija, y me despertaba regañándome, creyendo que era solo soledad. Valeria sonrió con tristeza. Yo también soñaba con otro padre, dijo, con una voz que no conocía pero que me calmaba. Las lágrimas me nublaron la vista. Perdóname, hija, perdóname por no haber sabido encontrarte. Papá, susurró, no fue culpa tuya. Días después fuimos juntos al cementerio de Derio. Llevaba flores blancas. Valeria, un ramo morado. Nos quedamos frente a la tumba de Camila, en un silencio lleno de significado. Gracias, hermana, murmuró Valeria. Gracias por guiarme hasta papá. Yo cerré los ojos, dejando que el viento frío de Bilbao me limpiara el alma. Camila, te prometo que esta vez haré las cosas bien. Solo ya no quería su rostro en mis paredes. En la sala, junto a la foto grande de Camila con toga de graduación, coloqué otra nueva. Yo, Valeria y Mateo sentados en el viejo sillón de mimbre del salón, sonriendo con cierta timidez. Si alguien miraba esa foto sin conocer nada, pensaría que eran primos que apenas se ven un par de veces al año. Para mí era mucho más. Era la prueba de que, después de tantas sombras, empezaba a formarse una familia. Algunas noches Valeria se quedaba en casa. Me hablaba de su infancia en el barrio de Basurto, de cómo en las fiestas escolares siempre se sentía ligeramente fuera de lugar, como si le faltara una pieza. Yo le contaba de Camila de niña, de su terror a la oscuridad, de la frase que inventamos juntos para ayudarla a dormir. Enciende la luz en el corazón. No intentábamos rellenar todos los huecos. Simplemente construíamos un puente nuevo, paso a paso, para que el dolor fuera llevadero. Pasaron los meses. Julián seguía detenido en espera de juicio, y los periódicos de Bilbao hablaban del caso cada semana. Una madrugada desperté sin saber por qué. Miré el reloj. 00:58. Antes esa hora me habría hecho sudar frío. Esta vez solo suspiré. Salí al pasillo. La casa estaba en penumbra, iluminada apenas por la lamparita baja de la sala. Del cuarto de invitados salía el sonido apagado de un vídeo. Valeria estaba despierta, riéndose de algo que veía en el móvil. Unos segundos después, vibró mi teléfono con un mensaje del grupo que Mateo había creado para los tres.
familia. Eran sonidos de vida, no de fantasmas. Me quedé un momento frente a la puerta principal, ahora cerrada con una sola vuelta de llave. No había golpes suaves, ni huellas húmedas, ni sombras moviéndose al otro lado. Solo la noche bilbaína, fría, tranquila, casi compañera. El reloj marcó la una campanada, otra, y luego silencio. Sonreí. 1 de la mañana otra vez. Murmuré, ya no me asustas. Antes de volver al cuarto, me detuve frente a las fotos. Toqué suavemente la de Camila. Buenas noches, hija, susurré. Luego miré la de Valeria. Buenas noches también. Apagué la luz. La oscuridad ya no era una amenaza, sino un descanso. Y por primera vez en 4 años me dormí sin esperar ninguna llamada a la 1 de la madrugada.